Reyes Hernández, ingresado a la Ingeniería de Telecomunicaciones. El siguiente vamos a dar solución a la tarea 3 de Antropología. Me encuentro acá con doña Estela Olarte para hacer las preguntas de la tarea 3 de Antropología. Doña Estela, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. El siguiente le va a hacer unas preguntitas. Sí. ¿Yo? ¿De cuál región del país proviene usted y sus familias? Nosotros pertenecemos a la región andina, más exactamente a la ciudad de Ibagué, la capital del Tolima. ¿Son migrantes? No, somos oriundos del Tolima. ¿Qué costumbres o predios conservan sus padres o sus abuelos? ¿Qué costumbre habría? ¿O predios conservan? Pues, ¿qué costumbres conservamos? O nosotros en la familia, hemos tenido que todos los domingos nos reunimos con nuestros padres, compartimos, y es una costumbre que siempre ha habido en la familia, reunirnos un festivo, un domingo para compartir temas, disfrutar en familia. Qué chévere. Ok, seguimos esto. ¿Cuáles son los recuerdos más importantes de su infancia? Los recuerdos más importantes, yo creo que mi participación en la parte cultural en el colegio, porque me gustaban mucho las danzas, me gustaba mucho la parte del teatro, entonces participar lo disfrutaba bastante. ¿Qué era lo que más le gustaba en su infancia jugar? Me gustaban mucho los juegos de mesa, el parqués, el dominó, las cartas, más que lo que tuviera que ver con eso, pero me gustaban mucho los juegos de mesa. ¿Recuerda anécdotas o cuentos, historias que se conservan, que le hayan contado a sus abuelos o sus padres? Muchas, sobre todo mis padres fueron, sobre todo mi mamá, fue educada en fincas y cuenta muchas historias de mitos y leyendas. Por ejemplo, ella siempre nos ha contado sobre un lugar que había en la finca, que se llamaba el Tambor, un sitio para ir a bañarse, y decía que era un sitio encantado y que muchas veces vivieron situaciones de susto con el mual. Ella dice que de lo que vieron allí, y ya puede corroborar que esa leyenda es cierta. Entonces siempre nos fascina escucharle una y otra vez esa misma historia porque nos parece tan irreal, pero pues es un mito del Tolima. Sí, es verdad. Eso yo creo que es de las formas más relevantes que yo recuerdo de las historias que ellos contaban. Okay. Otra pregunta, doña Estela, ¿cuáles son los bailes o las tradiciones del Tolima? Más relevantes. A nivel cultural, el Tolima tiene muchas cosas muy bonitas. Por ejemplo, en Ibagué se celebra el Zafra, en Espinal se celebra el San Pedro. Es muy famosa la lechona tolimense, los tamales tolimenses, los bizcochos tiernos. Entonces, en gastronomía es súper amplia. La parte de otra cosa que es muy buena para uno disfrutar en el Tolima son las rutas ecológicas, porque el Tolima tiene sitios muy bonitos para conocer. Durante el folclore se ven muchas representaciones de danzas, de música folclórica, de cuerda, voces. Entonces es un tiempo muy especial y traen artistas famosos, importantes. Eso es como para mí más relevante la cultura femenina. Sí, digamos que, por ejemplo, como yo estoy en San Juan, es algo muy... Yo creo que donde se hable San Juan, yo debería también quizás ustedes y el problema grande. ¿Recuerda acontecimientos políticos que afectaron a su familia? Pues yo creo que podemos hablar de tantas cosas que sucedieron. Por ejemplo, en la época del 71, no sé cómo quedó en el 80, que hubo tantas muertes de líderes políticos que agobiaron el país. Quizás fue callar mucha gente que tenía ideologías muy diferentes a las que estaban hoy en día.
Entonces, obviamente, eso lo afecta a uno porque así uno no quiere involucrarse en la parte política, todos los colombianos deben ser parte de ese sector del país que estamos viendo hoy en día. Digamos, se separa todo lo que, la revolución que quiere generar, ojalá se logre, pero pacíficamente. Todo esto nos afecta como familias y como comunidad. Entonces, en esa época también hubo muchos conflictos a nivel social, colocar bombas, la guerrilla tuvo mucho, intervenían mucho en esos atentados, la parte del narcotráfico. Hubo muchas cosas que afectaron el desarrollo normal de la sociedad. Todos nos vimos afectados en las familias, etc. Bueno, entonces con esto vamos por terminar las preguntas. Estela, muchísimas gracias por su atención y que va a ser una feliz tarde. Muchas gracias por su invitación. Espero que haya servido. Claro que sí, muchas gracias.